gracias por la invitación. Aunque es domingo, el domingo son un poco complicados, pero afortunadamente se pudieron combinar horarios. Yo acabo de terminar una misa a las 10 que le hice aquí desde la casa de ustedes en Toluca porque no pude ir a mi pueblo. Todos los fines de semana, sábado en la tarde, me voy a mi pueblo que está como 1 hora y cuarto de Toluca. Se llama Chiltepec, es un pueblo chiquito, campesino. Los domingos celebro ahí con toda la comunidad y los lunes ya regreso para acá, para casa. Pero hoy por la pandemia no se pudo. Estamos en semáforo rojo. Entonces ya celebré aquí a las 10 de la mañana aquí en la casa en forma virtual. También oré por ustedes. Después a las 12 celebra la misa el párroco del pueblo y yo estoy aquí con ustedes desde ahorita cerca de las 12 que termine mi presentación. Pues tenemos tiempo el que ustedes quieran para algunas preguntas, algún comentario, alguna reflexión que quieran hacer en torno a lo que yo quiero compartir con ustedes. Y ahora sí pido permiso para compartir pantalla, para estar con ustedes en esta reflexión que he preparado para ustedes. ¿Qué nos dice Dios en esta pandemia? Desde luego que pues, todos estamos preocupados, pero ¿qué nos quiere decir el Señor Dios? ¿Qué nos quiere decir el Señor Dios? Es lo importante. La estamos padeciendo, la estamos sufriendo, pero ¿qué nos quiere decir el Señor? Mi reflexión quiere ser eso. Y pongo esta pantalla empezando ahí en la Plaza de San Pedro, cuando el 27 de marzo, ahí al atardecer ya casi anocheciendo, lloviendo, la plaza vacía y el Papa en oración, el Papa después con un mensaje que nos dio. Es lo mismo. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta pandemia? Llámesele el COVID o la COVID. Ya los autores discuten si es el virus COVID o la enfermedad COVID. Tiene un nombre técnico, como diremos más adelante. Pues yo voy a presentar lo que ya les mandaron a ustedes. Se los mandaron un texto largo en que yo comparto textos de la palabra de Dios y textos del magisterio. Es un material también de reflexión por si ustedes quieren utilizarlo. Lo pueden tener en sus celulares o imprimirlo y compartirlo con sus propias comunidades. Si les interesara el video pues se los puedo mandar también con toda confianza. Y yo en esta sesión solamente compartiré los textos bíblicos. No me da tiempo de compartir los textos del magisterio, pero los tienen ustedes ahí como material de trabajo por si quieren seguir esta reflexión. Y hago una introducción, partiendo de lo que Jesús decía como una advertencia. ¿Cómo es que saben interpretar la apariencia del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos? Era una recriminación que Jesús hacía. Bueno, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo va a hacer calor, cuándo no va a hacer calor. En aquellos tiempos, igualmente ahora. Las interpretaciones de los meteorólogos. Pero bueno, discernir los signos de los tiempos. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? Dice el magisterio, y es la única cita que yo voy a leer aquí, las demás las tienen ustedes en Gaudium Spes número 4. Para cumplir su misión, es deber permanente de la Iglesia escrutar, es decir, discernir a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que acomodándose a cada generación, pueda responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida, presente y futura, y sobre la mutua relación de ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza. Por tanto, que digamos, ¿qué nos dice Dios en la pandemia? No es como una moda, es una actitud permanente. ¿Qué nos dice Dios en circunstancias diferentes? Que si en Estados Unidos estaba Trump y ahora está Biden, bueno, ¿qué quiere decir Dios? Y si aquí estamos con AMLO y antes estaremos con otros y ahora vienen otros procesos políticos, ¿qué nos quiere decir Dios? ¿Qué hacer? Es deber permanente de la Iglesia escrutar, les repito, interpretar a fondo los signos de los tiempos, a interpretarlos a la luz del Evangelio. Es lo que queremos hacer en esta meditación con ustedes. Reitero, gracias por la invitación a participar con ustedes. Quiero hacer una primera afirmación. El SARS-CoV-2, que es el nombre técnico de este virus, no es castigo de Dios.
Esa es mi convicción más importante. Lo que yo le estoy compartiendo es reflexión, meditación que yo he hecho y que he organizado de esta forma para presentar con ustedes. No la leí en un libro, aunque claro, me inspiro en la palabra de Dios, en los documentos de la iglesia, en el magisterio del Papa Francisco, ante esta situación. Pero una afirmación es esta, ni el Papa ha afirmado que sea castigo de Dios. No falta quien lo diga si es un castigo de Dios. El ser humano es responsable del origen de este virus, de su propagación y de la curación. Es responsable del origen de este virus. ¿Que dónde nació? Que si nació en China, que si nació no sé en dónde, en Wuhan, allá en China. Bueno, sí, allí nació. Que si fue a propósito, que si fue buscado, que si Bill Gates, que si Soros y otras gentes quieren con eso controlar la humanidad. Son teorías de la conspiración que no tienen pues una base más comprobada. Ni el Papa ni nosotros aceptamos eso, aunque hay quien así lo acepta y lo respetamos. Hay gente quien diga que es de la conspiración y lo defiende. Pero fácil. dijo que en un rato más, pero le moví yo en el centro y... ¿Qué pasó por ahí? Bueno, Mira. algún ratón por ahí se movió. Entonces, el ser humano es responsable del origen del virus. Eso que dije. No lo mandó Dios explícitamente. De su propagación. Incluso nosotros somos responsables de que se siga propagando o no. Y también de su curación, que esperamos que encontremos pronto las vacunas adecuadas. Los pecados de la humanidad son muchos, es cierto. Y merecerían un castigo de Dios. ¿Quién lo niega? Cierto. En la Biblia hay constancia de que Dios ha castigado a la humanidad, es cierto. Eso ni quien lo dude, que Dios lo puede hacer, lo puede hacer. Pero Dios no quiere proceder de esa forma. Lo hizo en un tiempo de mucho salvajismo en la humanidad para ver si así la gente entendía que si el diluvio, que si las plagas de Egipto, que si las serpientes en el desierto. Sí, lo puede hacer. Pero Jesucristo nos ofrece el perdón y la misericordia de Dios, pero nos invita a la conversión. Es como un breve resumen de lo que yo voy a compartir con ustedes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y repito, el magisterio lo tienen ustedes en sus hojas. Una afirmación fundamental. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, aunque lo merezcamos, sino para que el mundo se salve por él. Es una afirmación fundamental. Esto nos tiene que dar mucha confianza, mucha confianza. Mereceríamos la condenación, el castigo, no solamente por los pecados de toda la humanidad, sino los pecados propios. Los pecados tuyos y los pecados míos y los pecados de tu familia, de tus conocidos, pues que a veces nos duelen. En mi familia hay cosas que están mal. Tengo unos sobrinos borrachitos, tengo otros sobrinos que dejaron su mujer, yo los casé, todo bien, y ahora están viviendo con otra. Bueno, sí, mereceríamos la condenación, pero el Señor quiere nuestra salvación. Recuerden aquella escena de Juan 8. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Pero aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrear, dice Jesús. Y todos se fueron. Jesús levantó y le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Si Dios no quiere condenar, aunque lo merezcamos, esa mujer había pecado, sí, como habían pecado los otros. Habían pecado los otros. Los peores pecadores aquellos. Y se fueron, se fueron. Bueno, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. Alguien por ahí tiene encendido su micrófono, ojalá que lo apague. Que lo apaguen. La hospedadora puede apagar los micrófonos de los demás, menos el mío, desde luego. Se presentaron algunos ante Jesús para informarle que Pilato había asesinado a algunos galileos y mezclado su sangre con los sacrificios que ofrecía. Jesús le respondió, ¿piensan que esto le sucedió a esos galileos porque eran más pecadores que todos los demás? Les aseguro que no, pero si ustedes no se convierten, entonces morirán de manera semejante. La respuesta de Jesús. Les dan esa información de aquello que hizo Pilato. Y él agrega, ¿y piensan que aquellos 18 hombres que murieron cuando cayó sobre la torre de Siloé eran más culpables de que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Pero si ustedes no se convierten, morirán como ellos. Si ustedes no se convierten, morirán como ellos. Entonces no podemos pensar, es que fulanito se enfermó porque Dios lo está castigando, porque se ha portado mal.
No juzgues. Es que fulanita se murió porque era de lo peorcito. Qué bueno que Dios se la llevó. No juzgues, por favor. Jesús dice, no es cuestión de juzgar ni de condenar. Que este mundo, esto nos llegó por las plagas, por todo lo malo que somos. Dios nos está castigando. Dios nos está diciendo, si ustedes no se convierten, morirán como ellos. Esta es la interpretación que Jesús da a los acontecimientos, a los problemas que pasan, a los males que suceden. ¿Qué te dice Dios en esta pandemia? ¿Cómo has reaccionado ante ella? Quizás solamente con miedo, es normal, yo también lo tengo, todos tenemos. Quizá juzgando y condenando a los demás que se han enfermado o al gobierno. Pues sí, hay que juzgar y lo demás, pero la palabra de Dios nos invita a otra actitud. Nos invita a otra actitud, que es lo que estamos reflexionando en este momento. ¿Qué te dice Dios en esta pandemia? ¿Cómo has reaccionado ante ella? Segundo punto, eres frágil y vulnerable. Eres frágil y vulnerable. Lo somos todos, lo somos todos. Eres frágil y vulnerable. Y esto no es para meterte miedo, sino para estar sobre aviso. Y lo digo aquí en un breve resumen, al principio de cada punto. Tu vida puede ser destruida por un microscópico virus, no sabemos ni por dónde. Anoche yo hablaba con un sacerdote que fue mi ahijado en su ordenación de sacerdotes hace ya más de 30 años. Y me dice, no sé ni cómo me contagié. No sé ni por dónde, ni cómo y de qué manera. Actualmente yo tengo aquí en casa, en la casa de ustedes, aquí en Toluca, a la muchacha que nos ayuda desde hace muchos años, se contagió y cómo, no sabemos ni por dónde, ni cómo, ni de qué manera. Gracias a Dios ya va saliendo, va bastante bien, bastante en recuperación. Ya tiene más de 10 días sin ningún síntoma, gracias a Dios. Bueno, tu vida puede ser destruida por un microscópico virus. Hay casas, congregaciones religiosas de varones y de mujeres o ancianatos, donde no saben ni por dónde. El dinero, los títulos, el puesto que tengas, ser consagrada o consagrado, presbítero, obispo, cardenal o papa, no te hacen inmune. Quede claro. No digas, es que yo porque soy joven nada me va a pasar. Por favor. No eres intocable por la pandemia, no eres inmortal. Entonces, como decíamos en el título, eres frágil y eres vulnerable. Y lo somos todos. Y repito, no es para meterte miedo, sino para reflexionar. ¿Qué te dice Dios en esta fragilidad? Partimos de la palabra de Dios que nos dice desde el Génesis. Entonces el Señor Dios formó al hombre, al ser humano, con el polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre, el ser humano, se convirtió en un ser viviente. Somos polvo de la tierra. Ya viene la cuaresma, 17 de febrero empezamos miércoles de ceniza. Eres polvo, eres polvo. Y por cierto, la congregación del clero, del culto divino en Roma, ya ordenó que no se ponga directamente en la frente la ceniza, sino que se esparza sobre la cabeza sin tocar a la persona, sin tocar a la persona. Bueno, somos polvo, somos nada. El Salmo 8, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que cuides de él. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos frágiles, somos vulnerables. ¿Quiénes somos? Y eso todo mundo, todo mundo. Seguimos con algunos de los salmos preciosísimos. Uno que otro escogí. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis días, para que reconozca lo frágil que soy. Los días que me has dado son unos pocos y la duración de mi existencia es nada ante ti. Es nada ante ti. El ser humano es apenas un soplo. El hombre va y viene como una sombra, se inquieta en vano y amontona bienes sin saber para quién lo recogerá. Y ahora, ¿qué puedo esperar, Señor? Yo solo espero en ti. ¿Quién es tú? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? Que tengas 20 y tantos, 50, 80 o más años. Somos seres frágiles. Mi vida, mi existencia es nada ante ti. Por eso yo solo espero en ti. Entonces, ¿qué hacer en esta pandemia? Señor, estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Ojalá que no me contagie, pero estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Y el Salmo 90, 89. Nuestros días declinan por tu ira. Nuestros años se disipan como un suspiro. Nuestra vida se extiende por 70 años y los más fuertes viven hasta 80.
pero la mayor parte de ellas es solo cansancio y pena. Pasa veloz y desaparecemos. Independientemente de los años, como decía una hermana hace rato, que ya va de salida. No, hermana, no. No, hermana, acuérdese del evangelio. Acuérdense de la gente tan mayor de edad. Ya está. Y el Papa tiene sus 83 años. Hoy no pudo presidir la misa por la ciática que le está doliendo mucho, pero sí dijo el Ángelus, el mensaje del Ángelus. Bueno, todos. El Papa tiene más de 80 años. Yo voy a cumplir en mayo próximo 81, si Dios permite. Bueno, tengamos la edad que tengamos. 20 y tantos, 30, 40, lo que tú tengas. Enséñanos a llevar la cuenta de nuestros días para que obtengamos un corazón sabio. Yo estoy utilizando la traducción de la Biblia de la Iglesia en América, que es la última traducción hecha por traductores latinoamericanos. Enséñanos a llevar la cuenta de nuestros días para que obtengamos un corazón sabio. Amanecimos, gracias a Dios por este día. Esta noche anochecemos, gracias a Dios. ¿Qué será mañana? Solo tú sabes. Yo solo espero en ti, Señor. Yo solo espero en ti, Señor. Mi vida es nada ante ti. Soy frágil. Yo solo espero en ti, Señor. Job decía, recuerda que mi vida es un soplo, cuando hablaba con Dios. Y Jesús, que nos pone esa comparación, esa parábola, ese ejemplo. Había un hombre rico cuyo campo produjo una gran cosecha. Entonces reflexionó, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde acumular mi cosecha. Y dijo, haré esto, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes para guardar ahí todo el trigo y los demás bienes. Después me diré, alma mía, ya tienes bienes acumulados para muchos años, ahora descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche tendrás que entregar tu vida. ¿Para quién será todo lo que acumulaste? Lo que Jesús nos quiere enseñar es, así será para el que junta tesoros para sí mismo, pero no es rico ante Dios. Tú eres una persona rica ante Dios. Reflexiona. Tu vida es frágil. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Tu tesoro es el reino de Dios? Hoy el Evangelio nos hablaba del reino de Dios. Tu tesoro es el reino de Dios. Tu tesoro es Dios. Tu riqueza es el Señor Dios. ¿O en qué pones tu riqueza, lo más valioso? Porque eres una persona físicamente bien agraciada, porque tienes unos ojos muy bonitos, porque tienes estudios de universidad que no tienen las demás. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Tu tesoro es el reino de Dios o eres tú misma, tú mismo? Tu vida es frágil. ¿Qué es lo más valioso para ti? Tercer punto, puedes enfermar. Y repito que esta reflexión no es para angustiarnos más de la cuenta, ni para que sea un momento así medio tétrico, medio lúgubre, sino esta es la realidad. A nadie nos gusta enfermarnos, como es obvio, a nadie. A mí en días pasados me estaba molestando una uña del dedo gordo y pues yo no me di cuenta y hasta que fui con la podóloga y resulta que tenía por ahí un hongo que me estaba complicando la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a nadie nos gusta enfermarnos ni por una uña, menos por este virus, menos por otras cosas. Nos preocupan parientes, hermanas y hermanos de congregación, amigos o conocidos que se enferman. Eso es cierto. ¿Quién no? No somos indiferentes. La enfermedad es parte de nuestra limitación humana. Esta es la realidad. Entonces, que podamos enfermar, pues hermanas y hermanos, nos pasa a todos. De esta y otra enfermedad, o por este virus o por otras cosas. ¿Qué hacer? Mira lo que dice uno de los salmos, que puede reflejar mucho de lo que uno puede sentir cuando estoy enfermo, o por la ancianidad, o por enfermedades, o que estás quizá postrado o postrado en tu cama. Dice el Salmo, y los salmos expresan mucho de la vida. Mis llagas huelen mal y se pudren. Me retuerzo y totalmente encorvado, ando todo el día vagando sombrío. Mi cuerpo está ardiendo por la fiebre y en mi carne no queda nada sano. Entumecido y aplastado hasta el extremo, gimo con el corazón estremecido. Todo el día ando vagando sombrío, sombría. Gimo con el corazón estremecido. Señor, tienes ante ti toda mi ansiedad y mis gemidos no se te ocultan. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos enfermos? Porque podemos enfermar.
Señor, tienes ante ti toda mi ansiedad. Mi ansiedad. Mi corazón está sombrío, estremecido. Mis gemidos no se te ocultan. Mi corazón se agita. Me faltan las fuerzas y ya no hay luz en mis ojos. Ante mis llagas, mis amigos y compañeros se apartan y mis vecinos se quedan lejos. Esto nos pasa, nos puede pasar, o te puede pasar a alguien que está junto a ti y que tú tengas estas expresiones también. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Y tú me responderás, Señor Dios mío. Yo estoy a punto de caer y mi dolor me acompaña. Señor Dios mío, no me abandones, ni te quedes lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, Señor mío, mi salvación. Entonces, si te enfermas, tantos salmos y lo que hay en tu corazón, en ti, Señor, he puesto mi esperanza y tú me responderás, Señor y Dios mío. Yo estoy a punto de caer y mi dolor me acompaña. Señor Dios mío, no me abandones, ni te quedes lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, Señor mío, mi salvación, como decía Jesús. Pero, pues todo esto, Jesús lo asumió, como se anuncia ya desde Isaías. Él lo asumió. Él asumió lo que tú estás pasando o puedas pasar. Dice el profeta, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores, acostumbrado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Eso te puede pasar a ti y a mí, o nos puede estar pasándonos. Porque Jesús ha asumido esto también. Se anuncia de él, del siervo de Yahvé, pero tú también eres siervo de Yahvé. Sin embargo, él cargaba y soportaba nuestros dolores. Él. Y tú con él puedes soportar y cargar estos dolores, como dirá más adelante San Pablo. Nosotros lo consideramos un castigado por Dios, golpeado y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y quebrantado por nuestros crímenes. Si el quebranto que tú puedes estar sufriendo con tu enfermedad puede ser redentor. Puede ser redentor con Cristo. Te sientes una persona ya quebrantada, ya no puedes más, como pidiendo a Dios, Señor, acuérdate ya de mí, por favor. Pero con ese momento, como el de Cristo, tú puedes redimir a la humanidad. Sobre él recayó el castigo que nos trae la paz, que todo mereceríamos. Por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Por tus llagas, mucha gente puede curarse. Si son llagas unidas a las llagas de Jesús. Pero ¿cuál es la actitud de Jesús ante los enfermos? Al atardecer, a llevar muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Él tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. Curó a los enfermos. La preocupación de Jesús, una de las más fundamentales, es los enfermos. Predica y los enfermos. Resucita uno que otro. Pero lo más importante de Jesús es palabra de Dios y los enfermos. Después, obviamente, su entrega hasta la cruz. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos, dice Marcos. Yo tengo aquí en mi capilla el Santísimo, desde luego. Es un privilegio que tenemos. Bueno, pues yo en la mañana cuando llego, tocar la imagen de la Virgen y de San José, que son mis imágenes que me acompañan siempre, y voy al sagrario y tocar el sagrario. Señor, gracias por este día, pero te encomiendo esto y aquello más allá. Y en el día o en la noche, Señor, todos los que lo tocaban quedaban curados. Si lo puedes recibir por la comunión, con muchísima más razón. Por otra parte, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Sí, Él puede dar a algunos, sea hombres o mujeres, o sea, a sus apóstoles, sí. Pedimos la bendición del sacerdote, la bendición del obispo, del papa, del cardenal, sí, pero también la bendición de tu papá, de tu mamá, la bendición de tu superior, de tu superiora. Y pueden expulsar demonios y sanar toda enfermedad y dolencia, porque el Señor nos dio autoridad, sí, la autoridad, la jerarquía es cierto, pero la autoridad del Señor Jesús también se comparte. Los papás, las autoridades, las superiores, superiores, comparten esta autoridad.
Estas señales acompañarán a quienes crean e impondrán las manos sobre los enfermos y las sanarán. Por eso, hermanas, sí que va un sacerdote a dar la bendición, qué bueno, pero que te dé la bendición tu superior a tu superior. De veras, y Dios actúa, Dios sana también, Dios fortalece, Dios echa fuera demonios. Tengamos mucha fe, como la bendición de tus papás, por favor. Y no son sacerdotes, ni son ni el Papa. Solamente pensemos en la bendición del Papa o de los obispos. Sí, está bien, de acuerdo, sí. Tiene esa facultad, pero también, y también bendecir. ¿Cuánta gente quiere que tu madrecita le des la bendición? No digas, es que yo no soy sacerdote. Dale la bendición, por favor. Dale la bendición. ¿Cuánta gente espera eso y lo espera? No solamente sacerdotes y obispos y cardenales, no. También de ti, hermanitas, denle la bendición a la gente. Denle bendición. Como mamás, ustedes son madres. Como tu mamá te da la bendición a ti. Ustedes también son madres, den la bendición. Compartan la bendición que Dios les ha dado. Ayuden a que la gente se sane también de su corazón y de su cuerpo. Se nos dice de Pedro, sacaban a los enfermos y ponían los lechos y camillas en las calles para que cuando pasara Pedro, su sombra, por lo menos la sombra de San Pedro, la sombra del Señor San Pedro, cayera sobre alguno de ellos. También la muchedumbre de las poblaciones cercanas a Jerusalén acudían trayendo a los enfermos y a los que estaban atormentados por espíritus impuros, y todos quedaban sanos. Hermanas y hermanos, con nuestra oración, pero también a veces tocar, ahorita cuando no se puede tocar físicamente, porque es complicado, pero también tocar y estar cerca de la gente, y a veces con una llamada, a veces con una visita, una atención de lejos, pero de lejos se puede dar la bendición. Jesús curaba también a distancia, tocaba, sí tocaba, siempre que se podía, pero cuando no se podía, a distancia sanaba. Como a algunos leprosos los sanó a distancia, a otros los tocaba. O al hijo del centurión, a distancia lo sanó. Entonces, a distancia también se puede hacer. No necesariamente tocar. Claro, sí, se puede, adelante, pero con todos los cuidados. Pero también cuando estés enfermo o enferma, insístele, como decíamos con el Salmo, Señor, si quieres, puedes curarme. Señor, si quieres, puedes curarme. Pues decía, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Aquellos leprosos, ten piedad de nosotros. O aquella mujer, Señor, ten piedad de mí, Señor, ayúdame. Mira que mi hija endemoniada. Señor, ayúdame, ten piedad de mí. Como le decía aquel centurión, Señor, mi servidor está acostado en casa con parálisis y terribles sufrimientos. Como decía en la versión de Juan, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Orar al Señor, gritarle. Como lo veremos con Jesús. Claro, Él nos enseñó a decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero Jesús decía, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga en el huerto de los olivos, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo mismo tú puedes decirle, Padre, apártame de este virus, apártame de esta enfermedad, cúrame si es tu voluntad. Si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, Señor, pero que se haga tu voluntad. Si quieres, aparte de mí esta enfermedad tan terrible que ya no puedo con ella, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es la actitud de Jesús y es la que nos enseña en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero las dos cosas, Señor, si quieres puedes curarme, ten piedad, ayúdame, Señor, ayúdame, pero que se haga tu santa voluntad. Mira lo que decía San Pablo. Ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes, pues así voy completando lo que falta a los sufrimientos de Cristo en mi cuerpo, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. San Pablo dice que se alegra por sus padecimientos. Yo todavía no llego a eso. Yo, francamente, yo no me alegro, al contrario. Cuando ya algo me empieza a doler, hasta el estómago me duele y se me quita el hambre. Yo todavía no llego a eso, pero bueno, si alguien de ustedes tiene ese don, pues también qué bueno, y si no, al Espíritu Santo que nos ayude. Alegrarnos de mis padecimientos, alegrarme de mis padecimientos. Pero bueno, ofrecérselos al Señor y unirme a la cruz de Cristo para que complete lo que le falta, no a Cristo, sino a la iglesia. Y así voy completando en mis propios padecimientos, dice Pablo, lo que falta a los sufrimientos de Cristo en mi cuerpo, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanas y hermanos, ustedes pueden ser redentores, corredentores con Jesús.
con tus sufrimientos, padecimientos, sea por este virus o por otras cosas. Tú puedes ser una persona corredentora con Jesús. De veras, es lo que dice Pablo. Voy completando lo que falta, los sufrimientos de Cristo en mi cuerpo por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por tu congregación, por la comunidad, por tu familia, por la iglesia, por el Papa, por todo el mundo. ¿Qué actitud asumes ante tus propias enfermedades? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud ante la posibilidad de enfermar si no estás enferma o enfermo? Pero te puedes enfermar. A nadie nos gusta, pero ante tus hermanas y hermanos enfermos de congregación, ¿cuál es tu actitud? Como la de Jesús. Ante tus conocidos y familiares enfermos. La actitud de Jesús, que curaba a los enfermos, se preocupaba por ellos. Cuarto punto, podemos morir. Y reitero, no es ponerse tétricos, lúgubres. No es amargarnos el domingo. Esta es la realidad. ¿Cuánta gente ha muerto ya a nuestro alrededor? La semana pasada un padre Paulino, el padre Oscar, el padre Omar, sacaba la estadística, él lleva el récord y había 154 sacerdotes fallecidos, 5 obispos fallecidos, 8 religiosas fallecidas y algunos diáconos permanentes, y no se diga catequistas. Bueno, que podemos morir, podemos morir. Podemos morir. Todos tememos la muerte, claro. Hacemos hasta lo imposible para que no lleguen a nosotros y a los demás. Sin embargo, la enfermedad y la muerte son realidades que tarde o temprano, de una forma o de otra, son parte de nuestra historia. Nadie es inmortal, solo Dios. Entonces podemos morir. ¿Qué reflexión hacemos ante esta realidad, ante esta posibilidad? En primer lugar, que la muerte es parte de la historia. Desde el Génesis, de cualquier árbol del jardín puedes comer, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día en que lo hagas morirás. Y esto sucedió. Nuestros padres desobedecieron y por eso vino la muerte. Si no hubieran desobedecido, todo sería un paraíso interminable, increíble. Pero, dice Pablo, de la misma manera que por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se propagó a todos por cuanto todos pecaron. Esto es una realidad. Jesús, ¿qué dice ante la muerte? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el huerto de los olivos lo dice con una angustia terrible. Lo relata Lucas en su evangelio. Dice que sudaba gruesas gotas de sangre. Y según los estudiosos significa una lucha terrible, una angustia enorme. Entonces a veces sudamos frío. Bueno, sudar sangre significa es una explosión de amargura, de tristeza, de angustia, de preocupación, de rebeldía interior también, en el sentido de la palabra. Por eso le gritaba al Padre. Y va a buscar a sus amigos y están dormidos. Y vuelve otra vez. Dice Lucas 3 veces. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa amarga, pero que no sea que mi voluntad, sino la tuya. Padre, que todavía no me muera. Padre, líbrame de esta muerte posible, pero lo que tú digas. Y la actitud última de Jesús, primero después de decirle, Padre, ¿por qué me has olvidado? Es uno de los salmos. También está orando con otros salmos. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Es el Salmo 31:30. El otro reclamo de Jesús al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 22:21. Está orando con los salmos. Entonces, si nos llega la muerte, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pero también antes, Padre, si quieres, aparta de mí, que no me muera. Dame salud, Señor, que me pueda recuperar para seguir sirviendo. Pero lo que tú digas, Señor. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Hay que pedir al Señor que nos conceda esta gracia, la Virgen María, que así como ella acompañó a Jesús en estos momentos, nos acompaña a nosotros, en esos momentos terribles y duros. Pero al mismo tiempo que nos acompaña la fe, yo soy la resurrección y la vida. Lo que predicamos y enseñamos a los demás, para ti también vale.
Quien cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí jamás morirá. ¿Crees esto? Acuérdense, le pregunta a Jesús. ¿Crees esto? Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Lo crees de veras? Como preguntaba Jesús antes de resucitar a Lázaro, ¿de veras lo crees? ¿Tú también crees en que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Es tu resurrección? ¿Es tu vida eterna? ¿Lo crees de verdad? O nomás lo enseñamos a los demás. Esto es para ti y para mí también. Dice Pablo, si lo que esperamos de Cristo se reduce solo a esta vida, somos los más desdichados de todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo resucitó entre los muertos como fruto primero de los que murieron, porque si a causa de un hombre vino la muerte, también a causa de un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Lo crees? ¿Tienes fe en esto? ¿Tienes confianza en ello? Si angustia ante la posibilidad de morir, angustia, miedo, dolor, tristeza, pero Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que no se haga mi voluntad. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Creo en ti, creo en ti. Porque Cristo, y aquí otra vez Pablo, es para mí la razón de vivir. Morir es una ganancia. Mira, muchos no lo decimos así, ¿eh? Morir es una ganancia. Pero es lo que dice Pablo. Pero si seguir viviendo en este mundo me significa un trabajo fecundo, entonces no sabría qué elegir. Me siento atraído por ambas cosas. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, morirme ya pues, que sin duda es mucho mejor. Pablo dice, para mí la muerte es una ganancia, porque estar con Cristo. ¿Lo crees tú? ¿Estás dispuesto a ello? ¿Lo aceptas? ¿Lo asumes? Que digas, híjole, pues mejor que me muera. Ay, caray. Santa Teresa, muero porque no muero. Muero porque no muero. Ah, caray. Y por otro, dice Pablo, quiero quedarme en este mundo, ya que sería más necesario para ustedes. Es decir, decirle a Dios, Señor, si todavía te sirvo de algo, pues déjame tantito. Pero si ya no, pues llévame contigo porque es lo mejor. Es lo mejor. Pues sí, le tiene temor a la muerte, miedo a la muerte. Yo más que miedo a la muerte, le tengo miedo a la forma como pueda morir. Más que eso. La muerte en cuanto tal, pues no. Pero la forma es lo que le tengo miedo. Yo soy muy miedoso para eso. Y Pablo, mira lo que dice, que morir es una ganancia. Morir es una ganancia. ¿Tú lo crees como Pablo? ¿Crees eso como Pablo? Pero claro, Señor, si todavía te sirvo en algo, aquí estoy. Pero lo que tú digas, Señor. Sigue diciendo Pablo, el momento de mi partida es inminente. Él lo decía ya porque sí lo veía cerca. Pero ¿qué decía? He peleado el buen combate, he concluido la carrera, he conservado la fe. Lo podemos decir. No solamente quienes tenemos ya bastantes años, sino cualquiera, los que tengas, los que sean 20 y tantos, 30 años, lo que tengas. Si el Señor te llama incluso siendo joven, que digas, he peleado el buen combate, he concluido la carrera, he conservado la fe, lo que me tocaba lo hice. Lo demás es obra de Dios. Como decía Juan Bautista, que Él crezca y yo desaparezca. Solo me queda recibir la corona de los justos, que el Señor el justo juez me concederá en el día final, y no solamente a mí, sino también a todos los que esperan con amor su manifestación. Reflexiona. ¿Cuál es tu actitud ante la posibilidad de tu propia muerte, que te puedas morir? A nadie lo deseamos, obviamente, pero que es posible, es posible. O ante la muerte de tus hermanas y hermanos de congregación, ¿cuál es tu actitud? Qué bueno que ya se murió, ya para que no siga ese estorbo. Por favor, por favor. Ante la muerte de algunos de tus familiares. De mis familiares, mi papá falleció a los 70 años, mi mamá a los 93, pero después ya falleció mi hermano el mayor, falleció hace un año exactamente mi hermana la que sigue de él. Nosotros fuimos 7, yo soy el quinto de familia. ¿Cuál es tu actitud ante la muerte de quienes atiendes en tu apostolado?
¿Cuál es tu actitud? La propia muerte y la muerte de los demás. El Señor nos llama a la conversión. Esto es lo fundamental para todos. Ante la enfermedad y la muerte propia de los demás. El Señor te invita a la conversión, que es la palabra de Jesús cuando le dicen que aquellos aplastados o aquellos que se murieron, que mató Pilatos. Si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Por qué nos dice Dios en la pandemia? Primero, que no es un castigo suyo. Segundo, que somos frágiles, que podemos enfermar y que podemos morir, pero que nos pide una conversión. No podemos salir de la pandemia sin cambios en nuestra vida. La nueva normalidad no son cambios solamente superficiales, que el cubrebocas, que el gel, que el tapete sanitizante, que etcétera, etcétera, temperatura. Dios nos invita a una conversión del corazón. Eso siempre. Y la predicación de hoy, ustedes que participaron ya en la misa, la predicación primera de Jesús. El reino de Dios ya está cerca, conviértanse y creen en el Evangelio. Conviértanse. Esta es la invitación permanente, permanente. No es solo ocasional por esta pandemia, no permanente, pero siempre hay que leer los signos de los tiempos. Es la predicación de Jesús la que leíamos hoy en la misa. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando, con su presencia de Él. Conviértanse y crean en la buena noticia. Voy a tomar varias citas de Pablo que escogí. Podría haber sido otras, pero bueno. ¿Qué tipo de conversión nos pide el Señor? Quienes ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Fuimos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por el glorioso poder del Padre, así también nosotros caminemos en una vida nueva, hermanas y hermanos. Es una invitación, la pandemia y todo mundo, todo tiempo. Que viene la cuaresma y otra vez, Dios que nos invita a la conversión. Pues sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con él para que fuera anulado nuestro cuerpo sometido al pecado. No permitan, por lo tanto, que el pecado domine en su cuerpo mortal para no obedecer a sus deseos desordenados. Y aquí traigo una gran lista de cosas que es para todo el mundo, lo dice Pablo, y te dicen para ti, para mí. No digas, esto es para la hermana fulana, para el hermano sutano. No, no, es para ti, para mí. Las obras de la carne pecadoras son bien conocidas: lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, agresividades, rivalidad, celos, iras, egoísmos, divisiones, disensiones, envidias, borracheras, orgías y prácticas semejantes. Les advierto que, como les dije antes, quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanas y hermanos, esto lo dije para todos. Yo no que yo sepa de ustedes, ni me dieron por ahí consignas de que dígales a las hermanas esto. No, 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 no. Es para todos, para mí también y para ustedes. Por lo contrario, los frutos del Espíritu, y ojalá que los tengamos: amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, ser amables, pues, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí. Quienes son de Cristo Jesús han crucificado la carne pecadora con sus pasiones y deseos desordenados. Si vivimos según el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, ni provocadores, ni envidiosos. Ojalá que no haya religiosas vanidosas, provocadoras ni envidiosas, ni sacerdotes ni religiosos con estas características. El Señor nos invita a la conversión. Y Pablo sigue diciendo: despónganse de la mentira, para que cada quien diga la verdad a su prójimo, que somos miembros unos de otros. Si llegan a enojarse, no pequen. Si llegan a enojarse, no pequen, porque a veces uno se enoja. Jesucristo a veces se enojó. Y que la puesta del sol no los encuentre enojados, no den oportunidad al diablo. El ladrón que no robe más, al contrario, que trabaje honestamente con sus propias manos para compartir con el que tiene necesidad. Y sigue diciendo Pablo: que ninguna mala palabra salga de la boca de ustedes, o que digan que sea provechoso para la edificación del que tiene necesidad, y así harán el bien a sus semejantes, a sus oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron marcados para ser reconocidos el día de la redención. Otra vez, desaparezca de ustedes toda amargura, ira, enojo, insultos, injurias y cualquier tipo de maldad. Por lo contrario, sean bondadosos unos con otros, compasivos, perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó en Cristo. Y sigue: si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Prefieran pues los bienes de arriba, no los de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
Pero cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también se manifestarán con él llenos de gloria. Por eso, den muerte a lo que hay de mundano en ustedes. Y otra vez, no hay numeración. Lujurias, impurezas, pasiones desenfrenadas, malos deseos y avaricia, que es una idolatría. Por todo esto sobreviene la ira de Dios sobre los desobedientes. También ustedes se comportaron así cuando antes vivían en este tipo de vida. Y mira lo que sigue diciendo Pablo. Dejen ira, cólera, maldad, injurias y el lenguaje grosero de su boca. No se mientan unos a otros, pues se han despojado del hombre viejo con sus prácticas y se han revestido del hombre nuevo, que mediante el conocimiento se va renovando conforme a la imagen de Cristo. Como elegidos de Dios santos y amados, otra vez, revístanse de entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Acéptense mutuamente y perdónense cuando alguien tenga una queja contra otro, como el Señor los perdonó, así también ustedes. En las congregaciones religiosas puede haber necesidad de esta palabra. Revístanse de entrañas de misericordia en tu comunidad, entrañas de bondad, de humildad, de mansedumbre, paciencia. Acéptense, perdónense. Tú tienes algo que perdonar a alguien. Y por encima de todo, prevalezca el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Y que la paz de Cristo, a la cual han sido llamados para formar un solo cuerpo, sea la que rige en sus corazones. Sean agradecidos, agradecidas. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Por tanto, todo cuanto hagan o digan, háganlo en todo el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Qué debo cambiar en mi vida para que la pandemia sea un tiempo de gracia, un kairos? No digas que cambie fulanita, que cambie fulanito. ¿Qué debo cambiar yo? ¿Qué debo cambiar yo? Esta es una meditación que es para todos, para mí también, como obispo también. Otro puntito, intensificar la oración. La oración es el recurso de los débiles para ser fuertes. Jesús nos enseña a orar. La liturgia de la iglesia, en particular el de las horas, es un gran recurso. Vamos a reflexionar un poco sobre eso. Mira, cuando te sientas o enfermo, enferma, o en peligro, con problemas de otra índole, quizá con ganas de dejar la vida consagrada, o decir hasta aquí yo me voy. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, no solamente por el virus. Me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Hay días así, en tristeza y angustia. ¿Qué voy a hacer? Sea por la salud, sea por otros problemas, incluso por problemas vocacionales. Caí en tristeza y angustia. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Y el Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. En muchos momentos de mi vida me sentía sin fuerzas y el sagrario me salvó. Con mis debilidades, con mis imprudencias que cometí en la vida, el Señor me salvó. Cuando me comunicaron que mi padre estaba muy enfermo y con peligro de fallecer, el sagrario me salvó para salir adelante y enfrentar la situación. Cuando yo tuve problemas graves como sacerdote, problemas con mi obispo, el sagrario me salvó para salir adelante y no dedicarme ni al alcohol ni a otras cosas, ni amargarme la vida. Cuando tuve problemas allá en Chiapas como obispo, el sagrario me salvó. El sagrario me salvó. A veces problemas con mis hermanos obispos o con Roma. El sagrario me salvó. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Dice Jesús que si tuviéramos fe del grano de un grano de mostaza, podríamos decir a la montaña, muévete de aquí para allá y se movería, nada sería imposible para ustedes si tuviéramos fe. Si tuviéramos fe, fe en la oración, que el Señor puede.
Mira, cuando Abraham pidió a Dios que no destruyera Sodoma y Gomorra, Dios fue accediendo a su petición, que si son 50, no, que si son 40, que si son 30. Pero cuando Abraham dejó de insistir, no le bajó de 10, vino la destrucción. Si Abraham hubiera dicho, bueno, y si son 5, y si son 3, y son 1, a lo mejor se hubieran salvado Sodoma y Gomorra, pero dejó de orar. Cuando Moisés en el Sinaí mantenía los brazos en alto, en oración el pueblo vencía a sus enemigos. Con la oración se pueden hacer maravillas. Se pueden hacer maravillas. Perdón. Y la oración obra a distancia, obviamente. Jesús oraba mucho. Lo vemos a cada rato. También con los salmos. No solamente en la sinagoga en su vida, y con otras fórmulas bíblicas. Oraba en las sinagogas y en las montañas, en todas partes. Lo hacía tan a gusto que hasta su cara resplandecía como en el Tabor. Tu cara resplandece cuando estás con el Señor. Te cambia la cara. Te cambia la cara o tienes siempre cara de funeral. Cara de palo, como decía una religiosa allá en Chiapas. Cara de funeral. Hasta su cara resplandecía. Porque estaba con su Padre. Estaban hablando de la pasión también, pero su cara resplandecía. Los discípulos entonces, cuando lo vieron que él oraba tan a gusto, les enseñaron a orar, les enseñó el Padre Nuestro, que es modelo de toda oración. Empieza por alabanza, después por las súplicas. En algunos momentos muy bonitos, Jesús alaba a su Padre de gracias. Hay muchos. Antes de resucitar a Lázaro, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas. En el huerto de los olivos sufre mucho, como decíamos, hasta sudar gruesas gotas de sangre, porque parece que su oración es atendida. En la cruz ora con el salmo y reclama a su Padre haberlo abandonado, pero muere recitando otro salmo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En los momentos críticos de nuestra vida, sea por enfermedades o por otras cosas, digamos a Dios Padre como Jesús, si es posible que nos haga esto y aquello, y pedirle con insistencia entre gemidos y lágrimas, pero siempre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como nos enseña el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como la actitud de la Virgen María. Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. Juanita, vamos a ver. Orar, orar. Ándale. Orar, orar. Siguiendo el ejemplo de Jesús, procura siempre perdonar de corazón a quien te haya ofendido. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen, como Jesús. Lo mismo que Jesús en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. San Pablo nos dice, por otra parte, no han recibido un espíritu de esclavos para recaer de nuevo en el miedo, sino que recibieron un espíritu de hijos adoptivos, gracias al cual llamamos a Dios Abba, Padre. Ese mismo espíritu, junto con el nuestro, da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. No somos esclavos, somos hijas e hijos. Padre, Padre, como Jesús, como Jesús. Pide al Espíritu Santo que te enseñe a orar, pues nada podemos sin su ayuda. Y abandónate en el corazón misericordioso de nuestro Padre, pidiéndole que todo sea según su voluntad y que libre de todo mal a ti y a los tuyos, a tu comunidad eclesial y a todo el mundo. En la oración encontrarás paz, fortaleza, esperanza, ánimo para seguir adelante. Y tú digas, vamos adelante, en el nombre del Señor. Si Él va conmigo, vamos mar adentro. E invoca la intercesión de nuestra Madre del Cielo, así como la de los santos de tu devoción, que te acompañen. Como acompañaba a Jesús, ella no podía hacer nada por desclavarlo, por librarlo de la muerte, no, pero estaba ahí con Él. Nuestra Madre que esté con nosotros en esos momentos duros y difíciles. Haz la prueba y verás cuán bueno es el Señor, dice otro de los salmos. ¿Cómo ha sido tu oración durante esta pandemia? ¿Tienes fe en la oración? ¿Vives la liturgia de las horas, que es una oración por excelencia? ¿Qué nos pide el Señor Dios? Ser testigos de Jesús. No sirve culpar solo al gobierno, quejarse y lamentar lo que sucede. El pueblo acude a nosotros esperando una palabra y una ayuda oportuna, sea material o espiritual. Espera de nosotros sobre todo que le demos a Dios. Es lo que nos pide más el Señor. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ojalá que tú y yo seamos testigos de este Jesús, que se compadece de la gente, curando enfermedades y dolencias, que se compadece de la gente. Es la actitud de Jesús, es la actitud de Jesús. Cuando los apóstoles querían desentenderse de la gente, Jesús les dice, denles de comer.
y con 5 panes y 2 peces alimenta a las multitudes. A veces decimos, problema de la gente, a ver que se resuelvan. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Es la solidaridad que Jesús despertó. Traigan lo que tengan y yo me encargo de los demás. Pues de lo poquito que tengamos, miren, no por presumir, pero yo comparto y me ayudan mucha gente sin saberlo. Y yo comparto. Bueno, solidaridad para compartir. Pero preocúpate por la gente. Con razón, San Pedro define así toda la vida de Jesús, pasó haciendo el bien. Ojalá, hermanas, hermanos, que de nosotros se puede decir, la hermana fulana pasó haciendo el bien. El hermano fulano pasó haciendo el bien. El obispo, el cardenal, el papa pasaron haciendo el bien. Ojalá que esa fuera así, pudiera ser una síntesis de nuestra propia vida. Pedirle al Señor y al Espíritu Santo y a la Virgen María. La condición para ser apóstol de Jesús, no solamente apóstol de los obispos, sacerdotes, no, para cualquiera. Ser testigo de que Cristo vive. Dios te pide que tú seas testigo de Jesús. Es necesario que un hombre de los que estuvieron en nuestra compañía todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de su ascensión, se ha constituido testigo de su resurrección junto con nosotros. Hermanas y hermanos, estamos llamados a ser testigos de Jesús. Por tu palabra que hable Jesús, por tu presencia, por tu cercanía, por tu compasión, por tu amor, que haces presente a Jesús, haces vivo a Jesús. Jesús no es del pasado, no es de allá de arriba de los cielos, de las nubes, no. Tú lo haces presente. El Señor te llamó, te ha consagrado desde el bautismo, no solamente en la ordenación, no, sacerdotal o episcopal, no. Aunque no seas una persona de una congregación, desde el bautismo estás llamado a ser testigo, testiga de Jesús. La confirmación te confirma. Es lo que nos dice Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos hasta los confines de la tierra. Aunque no seas religiosa ni religioso, un laico, un laica, el Espíritu quiere estar en ti para que seas testigo, testiga de Jesús. ¿Cómo? En el amor, en el servicio, en la oración, sí, pero también en el servicio, en la ayuda a los demás, que pases tu vida haciendo el bien. A veces una palabrita, a veces un pan, a veces un vaso de agua. Dice que Jesús no se quedará sin recompensa. En Mateo 25 es muy claro qué hicieron por los demás. La pregunta definitiva es esa. ¿Qué hiciste por los demás? Como Jesús que pasó haciendo el bien. ¿Qué hiciste por los demás? Tú eres testigo de Cristo, con tu corazón cercano a los que sufren. Preguntémoslo y meditémoslo unos a otros. El mejor antivirus, la solidaridad. El mejor antivirus, la solidaridad. Estamos ya terminando. Voy a hacer un poco breve para que haya tiempo de comentarios, reflexiones o preguntas de ustedes. Hay muchas necesidades a nuestro alrededor, materiales y espirituales, a veces en nuestro entorno más inmediato y no nos damos cuenta. Hay muchas formas de ser solidarios, también regalando nuestro tiempo. A mí me cuesta más dar tiempo que dar 10, 20, 50 pesos. Estar pendientes de los demás es un acto de amor, de solidaridad en tu congregación, en tu comunidad, en tu pueblo, en tu propia familia. Y el mandato de Jesús es fundamental. Ámense unos a otros. Así como yo los he amado, ámense unos a otros. Todos conocerán que son mis discípulos, por tanto mis testigos, si se aman unos a otros. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie decía que sus bienes eran propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio con gran fuerza de la resurrección del Señor Jesús y eran bien vistos por todos. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, llevaban el importe de la venta y lo ponían a disposición de los apóstoles para que lo distribuyeran según las necesidades de cada uno. En esta pandemia y siempre, ¿qué hacer por los demás? ¿Qué hacer? No tengo, bueno, una palabrita, una atención. A veces la gente, decía la Madre Teresa, estos pueblos de América Latina no tienen tanto hambre de pan, sino hambre de Dios. Quien dice que está en la luz, mientras aborrece a su hermano, está en las tinieblas. Este es el mensaje que oyeron desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que por ser del marino asesinó a su hermano, que diga, a mí qué me importa mi hermano, yo quién soy. Que no tengamos esa actitud, sino la solidaridad. Solidaridad significa estar con quien está solo, con quien está solo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos, dice Juan. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y ya saben que ningún homicida permanece en la vida eterna. En este hemos conocido lo que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Por eso nosotros también debemos dar la vida por los hermanos y las hermanas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo servir? ¿Cómo ayudar? Porque si uno vive en la abundancia y ve a su hermano pasar necesidad
no se compadece de él, ¿cómo permanecerá el amor de Dios en él? No amemos solo de palabra ni de boca, sino con hechos y según la verdad. Amemos porque Dios nos amó primero. Es el ejemplo que tenemos. Si alguien dijera amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es el mandamiento que recibimos de él, que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso, pregúntate, ¿de qué forma en esta pandemia has expresado tu solidaridad con hermanas y hermanos de tu congregación, con otras personas? Otros puntos que solamente los enumero. Hermanas y hermanos, cuidemos nuestra salud integral, física, moral, espiritual, psicológica. Cuida también tu salud. No te expongas. No te expongas, no cometas imprudencias. No por ayudar a otra gente, por salvar a otra gente, te expongas. Si vas a ver a alguien, cuídate. No solamente el cubrebocas, todo lo demás. La iglesia en México ha establecido protocolos muy precisos para ver qué sacerdotes pueden ir a auxiliar enfermos COVID. Les han dado instrucciones y cómo deben ir equipados. ¿Cómo deben ir equipados? Quedarse en casa, como se nos insiste mucho, no es aislarse. A veces con los de casa hay que platicar y también comunicarse con otras personas. Hoy estos medios electrónicos, el celular es una forma de comunicarse. Se contagió una de mis hermanas de COVID y diario una videollamada. Era la forma de estar juntos. No podía yo visitarlo, ni yo lo podía visitar. Ni yo la podía visitar. 3, valora a tu familia de sangre, de veras. No te olvides de ellos. No te olvides de ellos, no digas, es que yo ya los dejé para seguir al Señor. Sí, pero Jesús, fíjate, vivió 30 años y después volvió a Nazaret, se preocupaba por su madre. En la cruz se preocupaba por su madre. 4, valora tu vocación. Valora tu vocación. Sea que estés de una congregación o estés aspirando a ella, seas laico, laica, comprometido. Esa es tu vocación. Valórala. El Señor te ha llamado, te necesita para eso. Es testigo de su amor, de su palabra y de su servicio a los demás. Sea un factor positivo en la comunidad. No sea una persona que solamente está quejándose y quejándose de todo, criticando y criticando de todo. Sea un factor positivo. Si algo está mal, pues ayuda a que la cosa se corrija. Que la pandemia sea un kairos, sea un tiempo de gracia, sea un momento de salvación y de redención. Ánimo, sí se puede. Sí se puede. Y juntos, juntas, podemos. Dios está con nosotros. Yo les agradezco mucho su atención. Dejo de compartir pantalla.